Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que tú estás en control de todas las áreas de nuestra vida. Por eso, Señor, hoy agradecemos el privilegio y el honor que tenemos de estar aquí en tu casa para alabar, para glorificar tu nombre y también, Señor, para recibir tu mensaje, tu palabra que hoy has preparado para nosotros. Disponemos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, atentos a tu voz para que nos guíe, Señor, hacia tu perfecta voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos gracias, Padre. Amén, amén, amén. La palabra de hoy se titula 3 verdades que debes conocer. Esto es importante, mis hermanos, porque hay muchas cosas que la palabra de Dios nos ha heredado y nos deja para que caminemos a la segura. El rey David decía: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra que trae muchos consejos. Para el rey David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que le daba un resplandor, una luz extraordinaria para caminar a la segura. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas: darnos promesas para que caminemos en ellas a la segura. Dígale a su hermano que está a su lado: a la segura, hermano, a la segura, con Cristo y con su palabra es a la segura. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos deja unas enseñanzas extraordinarias para que nos plantemos bien en las promesas de Dios. Miren lo que dice Efesios 1, y vamos a estar leyendo del verso 16 en adelante, y dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta es una labor pastoral. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: siempre estoy orando por ustedes. Y mis hermanos, esto es una labor, esto es un privilegio, es un honor que los pastores tenemos para orar por la iglesia. Todos los días hay necesidades, todos los días hay situaciones que nos hablan, nos llaman. ¿Y qué podemos hacer? No podemos estar en todos lados, pero sí podemos ponernos en la brecha, presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, tú eres el único que puedes arreglar esta situación y esta otra y aquello otro. Y Señor, solo tú. Levantamos nuestra voz a Dios, intercedemos, oramos para que la iglesia esté bendecida, esté sanada, vaya saliendo adelante. Y dice aquí: no ceso de dar gracias por vosotros. Constantemente estoy orando por ustedes, haciendo memoria, recordándolos en todas mis oraciones. Esto es algo, hermanos, que no solamente el pastor hace, sino también la iglesia. Es extraordinario ver cómo en las redes sociales nos estamos ministrando y estamos hablando la palabra, orando unos por otros. Esto es una labor de la iglesia, de ser intercesores. Y dice aquí el apóstol Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Está orando y está diciendo: yo le pido a nuestro Padre Celestial que les dé espíritu de sabiduría. Esto es, el Espíritu Santo nos llene y nos dé sabiduría para tomar las decisiones correctas. Todos los días estamos tomando decisiones y necesitamos que la sabiduría de Dios llene nuestro ser y fluyamos a través de esa sabiduría sobrenatural que es la sabiduría de Dios. Que nos dé espíritu de sabiduría. Y también dice que les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Esto está diciendo que no solamente escuchemos la palabra, pero que entendamos lo que Dios quiere decir. Que tengamos una revelación fresca, un rema, algo que nos revele algo que estamos necesitando el día de hoy de parte de Dios a nuestras vidas. Y está el apóstol Pablo diciendo: le pido a Dios que les dé revelación, entendimiento sobrenatural
palabras rema, palabras específicas de solución, de bendición para sus vidas. Revelación en el conocimiento de Cristo. Y dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tenemos entendimiento de lo que dice Dios y lo que dice la palabra, pero dice aquí que haya una luz especial en nuestro entendimiento, que podamos comprender perfectamente los planes de Dios, las cosas que Dios tiene. Y a veces hay situaciones, mis hermanos, que no entendemos por qué están pasando, no entendemos por qué hay situaciones difíciles, pero el Espíritu Santo nos va a dar una revelación, una iluminación especial en nuestra mente para entender que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? ¿A quién? A los que aman a Dios. Dele un aplauso al Señor. Nos da entendimiento. Todo, circunstancias cualquiera que sean, nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, le pido a Dios que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Si entendemos la voluntad de Dios, Él nos va a llenar de esperanza, de seguridad, de que no estamos solos, que siempre contamos con Él. Y dice, y también aparte de la esperanza, que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que sepamos cuáles son las cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros, para que caminemos en ellas, en los proyectos divinos, en los planes que vienen de parte del Señor. El apóstol Pablo nos anima a no detenernos, a seguir adelante para obtener la corona de justicia, y lo menciona dando una exhortación al apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que nosotros podamos entender de no detenernos, seguir adelante para obtener, dice, la corona de justicia, y lo menciona dándole instrucciones a Timoteo, que obtengamos el premio, que no nos quedemos a la mitad del camino. Tristemente muchos han empezado en el camino, pero se han detenido por las circunstancias, por los problemas que han tenido, y se han agobiado y se han detenido de seguir al Señor. Y dice la palabra que nosotros no somos de los que regresan atrás, sino de los que seguimos hacia adelante. Y ahí en 2 de Timoteo 4:1, el apóstol Pablo da instrucciones específicas a su amado hijo y discípulo en la fe, a Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le está diciendo el apóstol Pablo: te pido de favor que te presentes delante del Señor, que a final de cuentas traerá un juicio y juzgará a vivos y muertos en la manifestación de su reino. Que no te detengas de buscar a Dios, para que buscando al Señor encuentres la manifestación, el poder de su reino. El reino de los cielos, lo acabamos de mencionar hace un momento, es de los valientes, es de aquellos que lo arrebatan, que toman la fe suficiente de decir: yo voy a tomar las promesas de Dios, me voy a aferrar a ellas y no las voy a dejar. El reino de los cielos es de los valientes o violentos que arrebatan la fe. Yo me acuerdo de un testimonio muy interesante de un hermano que se llama Darío. Él vivía en Saltillo, pero él tuvo un problema muy grave porque su niño estaba a punto de morir de cáncer. Y entonces él estaba también iniciando en los caminos de Dios, pero él recordó que se le había enseñado Isaías 53, que dice: y él llevó en sí mismo el castigo de nuestra paz, por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. Y él recordó eso y tratando de entender qué estaba diciendo ahí la profecía, la promesa. Jesús pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras heridas, por nuestras rebeliones, por nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y aquí lo interesante es que cuando él escuchó esto, dijo:
entonces Jesucristo ya pagó por la enfermedad de mi hijo que es terminal, está a punto de morir de cáncer. Estaba él en el hospital, se fue hasta la azotea del hospital y le dijo: Dios, tú aquí dices que Jesucristo ya pagó por la enfermedad de mi hijo. Por lo tanto, Padre Celestial, yo no acepto la enfermedad de mi hijo. Declaro que mi hijo es sano porque Jesucristo ya pagó y no puede mi hijo pagar 2 veces lo que ya está pagado. Padre, te creo que tú pagaste por la enfermedad de mi hijo. Milagrosamente este niño fue sanado. Los doctores estaban totalmente asombrados de la sanidad de este hijo de Darío, y después llevaron otros niños para que se orara por ellos, y también que estaban en el hospital, y también fueron sanados por la fe de un padre que dijo: yo creo que Jesucristo ya pagó y mi hijo no tiene que pagar. Igualmente nosotros, mis hermanos, si Jesucristo ya pagó, no tenemos por qué volver a pagar lo que ya está pagado. Denle el aplauso a Jesús. Él ya pagó y por lo tanto tenemos esa herencia de parte de nuestro Dios. Y aquí continúa el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo en el verso 2: te animo a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En otras palabras, le está diciendo: Timoteo, lo que has aprendido, compártelo, predica, enseña, exhorta. Todo lo que has aprendido, dalo, porque de esa manera traerá sanidad al pueblo de Dios. Y luego dice el verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: gente se desviará de la sana doctrina, estarán escuchando más bien fábulas, cosas de este mundo, mentalidad oculta, que no tiene nada que ver con la verdad de Jesucristo. Y aquí le está diciendo: apártate de esas contaminaciones o de doctrinas que se salen del centro perfecto del evangelio. Y le dice en el verso 5: pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí le está diciendo en el verso 5 entonces Pablo a Timoteo: Timoteo, compórtate con sobriedad, con honestidad, verticalmente en tu relación con Dios. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Sí, Timoteo, van a haber momentos difíciles, pero soporta creyéndole a Dios. Cree las promesas del Señor, no te detengas, soporta las aflicciones. Y también le dice: Timoteo, haz obra de evangelista. Tienes un ministerio que es no solamente para un discípulo, sino para todos los discípulos, porque la palabra del Señor, el mensaje de Jesucristo, la encomienda de Jesucristo fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es un discípulo? Un hombre o una mujer que ha entendido el mensaje del evangelio y que no se queda con él y lo comparte con otro y lo empieza a edificar y a mostrar lo que dice el evangelio del reino. Y entonces este discípulo que ministra a otro le está diciendo: lo que yo estoy haciendo ahora, hazlo tú también. Haz obra de evangelista. Significa: lo que has recibido, no te lo quedes, compártelo. Y dice ahí también en 2 de Timoteo 2:2, le dice Pablo a Timoteo: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles, idóneos y aptos para enseñar también a otros. Le está diciendo 4 generaciones de multiplicación. Todos nosotros, hermanos, somos llamados a multiplicarnos, que lo que tenemos lo podamos compartir con alguien más, ya sea un familiar, un vecino, alguien en el trabajo. Dios nos ha llamado para evangelizar. Haz obra de evangelista. ¿Qué es evangelizar? Contar nuestra historia, contar lo que Dios ha hecho con nosotros y luego contar lo que Dios es, la historia de Dios, el mensaje de Jesucristo, y por supuesto llevarlos a un proceso de crecimiento.
lo que has oído de mí, el apóstol Pablo, a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que te he enseñado delante de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles, idóneos y aptos para enseñar también a otros. El tercer nivel, hombres fieles y capacitados con la palabra de Dios, fieles que son discípulos, listos para enseñar también a otros. Y esta es la obra, mis hermanos, que la iglesia se va a ir multiplicando en la medida en que cada uno de nosotros entendamos: Dios me salvó no para ponerme en la banca, no para solamente venir los domingos y disfrutar el mensaje. No, Dios me salvó y me da su palabra para que yo la transmita. Y venimos obviamente como esponjas, recibimos el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y lo que Dios nos va dando, Dios nos va a dar oportunidades para hablar con otros. Es importante que antes de que salgamos a la vida cotidiana, nos encomendamos al Señor y le digamos: Señor, voy en tu nombre, llévame donde tú me vayas a llevar, voy a cumplir con mi trabajo, con mis actividades, pero Señor, dame oportunidad para hablarle a alguien de lo que tú me has dado. Me he llenado de tu palabra, me he llenado de tu espíritu, me he llenado de tu presencia, y Señor, yo no lo puedo retener. Soy como una copa que se está desbordando. Dice la palabra en el Salmo 23, mi copa está ¿qué? Mi copa está ¿qué? Rebosando. Cuando nos llenamos de Dios, nuestro espíritu está desbordándose y tiene la necesidad de compartir. Por eso, antes de salir, le decimos al Señor: Señor, llévame, guíame, y que lo que tú me has dado, yo tenga la oportunidad de pasar la bendición a otro. No me puedo quedar con lo que Dios me ha dado, porque si me quedo es como una cisterna que se queda ahí y nunca sacas el agua. ¿Qué pasa con esa agua que permanece en una cisterna que se conserva ahí y que nunca se saca, nunca se usa? Esa agua se echa a perder. Entonces nosotros no podernos quedarnos estáticos. Lo que Dios nos ha dado para compartir. Tú tienes, mi hermano, la necesidad, y yo también, de vaciarnos, de compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Y lo hermoso de esto, hermanos, es que cuando la cisterna se vacía, hay que volverla a llenar. Cuando nosotros compartimos, es más bienaventurado dar que recibir. Dios nos vuelve a dar más y volvemos a dar, y Dios nos da más, y esto es inagotable e interminable. Mientras más damos, más recibiremos de Dios. Dale un aplauso a Jesús, porque Él nos ha llamado para ser sembradores del Evangelio. Así es de que, verso 5, sé sobrio, Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. No te quedes con lo que Dios te ha dado. Mira, mi hermano, te lo garantizo: si tú compartes lo que Dios te ha dado, Dios te va a dar más, y es inagotable la riqueza de bendición que vas a recibir. Y luego dice ahí, le termina diciendo: cumple tu ministerio. Tienes un ministerio, un llamado de parte de Dios, no de Pablo, sino de parte de Dios. Cumple tu ministerio al cual Dios te ha llamado, porque tú lo haces para el Señor. Y luego continúa diciendo en el verso 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Está diciéndole: mira, Timoteo, Dios me ha informado que mi vida está a punto de terminar. Pero, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un soldado de Jesucristo, una persona que está en el ejército del Dios Altísimo, el ejército de los escuadrones de Israel, que pertenecemos a ese ejército del escuadrón de Israel, sabemos que son retos cotidianos en la vida. Dice: he peleado la buena batalla. Peleamos la batalla. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra las personas, es una lucha espiritual que todos los días debemos de salir a vencer al enemigo. Qué importante recordar que el Señor Jesucristo
vino a instituir la Santa Cena y a reafirmar lo que es la Pascua. La Pascua fue aquel día en el que el pueblo de Israel iba a ser liberado de la esclavitud. Pintaron en los dinteles de las ventanas y de las puertas con la sangre de un cordero, y cuando vino el espíritu de la muerte, veía la sangre en los dinteles de las puertas y pasaba de largo. Eso es la Pascua, pasar de largo. Ahora nosotros tenemos la sangre de Jesucristo aplicada en el dintel de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestra nariz, de todo nuestro ser. Y cuando el enemigo ve que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, el enemigo tiene que pasar de largo en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor Jesucristo, porque Él es nuestra Pascua que nos libra en la buena batalla. He acabado la carrera. Lo que Dios me encomendó, eso hice y lo he cumplido. Que cada uno de nosotros sepamos para qué Dios nos ha llamado, en qué área Dios nos ha llamado. Cualquier área y ministerio donde Dios nos llama es importante para Dios. Ningún llamado y ministerio es menor que otro. No es más importante el que predica, el que pastorea, el que enseña. No, todos en diferente lugar de la iglesia somos igualmente de importantes, porque hacemos lo que Dios nos está mandando a hacer. Por eso dice: he acabado la carrera. Lo que Dios me encomendó lo hice con gozo, con alegría, con entusiasmo, con pasión. He acabado la carrera. Y esto es un llamado para cada uno de nosotros. Estamos en una carrera, pero hay que correr esa carrera con paciencia. Hay como que es una especie de contradicción. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera hay que salir corriendo, pero ahí la palabra dice con paciencia. ¿Por qué? Porque vamos a caminar, a avanzar confiando en la palabra de Dios, confiando en el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: no los voy a dejar solos, enviaré al Consolador y estará con ustedes todos los días hasta el fin. Dijo Jesús: yo estaré con ustedes. Quiere decir que el Espíritu de Cristo estará siempre con nosotros para acabar la carrera. No podemos tirar la toalla. Tenemos que entender: Dios me ha llamado para caminar en una carrera y debo lograr llegar a la meta, pero porque no estoy solo. Cuento con la ayuda de Dios, cuento con su misericordia, cuento con su paciencia, porque a veces me equivoco, tropiezo, cometo algún error, y el Señor me va a levantar si yo estoy listo para que Él me levante. Si lo busco con todo mi corazón, Él me levanta para seguir adelante en la carrera que nos ha encomendado. Y luego dice ahí el apóstol Pablo: he guardado la fe, no he dejado de confiar en Dios. Han pasado circunstancias adversas, él pasó por tribulaciones tremendas, pero él no dejó de creer en Dios, no dejó de creer en su palabra. Pasara lo que pasaba, él dice: he guardado la fe. ¿Qué es guardar la fe, mis hermanos? Las palabras, las enseñanzas, las promesas de Dios dentro de nosotros para caminar y vivir creyéndole a Dios, dependiendo, hermanos, totalmente de Dios. Si algo bueno tenemos, si algo bueno logramos, si algo bueno hacemos, lo hemos recibido de parte de Dios, y esto es porque vivimos confiando y dependiendo del Señor por fe en lo que Él nos ha enseñado. Así es de que dice el apóstol: he guardado la fe, no he dejado de confiar en Dios. A veces el diablo va a tratar de hacernos dudar, pero ¿qué debo de hacer cuando quiere venir la duda? Duda en el nombre de Jesús, fuera. Diablo mentiroso que me quieres meter miedos, temores, te vas en el nombre de Jesús. Jesús dijo: les doy autoridad sobre toda fuerza del mal. Y tú no puedes bajar la guardia. Tú y yo tenemos que reprender el mal, reprender el problema y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Estos días, estos tiempos pasados, de repente me llega un dolorcito de cabeza y luego el pensamiento del diablo: es COVID. Y entonces digo: pues como te llames, te me vas en el nombre de Jesús. Y empiezo a orar y empiezo a reprender, echarlo fuera, y milagrosamente el dolor de cabeza se quita. Dele un aplauso al Señor. Cualquier síntoma
O sin, ¿cómo diríamos en diminutos? Síntoma. En diminuto, ¿cómo? Sintomiticillo, pequeño síntoma. ¿Cómo dirías con una palabra, pequeño síntoma? Por pequeño o grande que parezca, sintomita. Lo echamos fuera. Tenemos autoridad. Pelear la batalla es no dejarnos, no agobiarnos por las dudas, por la preocupación. En el nombre de Jesús vamos en contra de cualquier fuerza del mal. Por eso debemos recordar: les doy autoridad sobre toda fuerza del mal y nada les podrá dañar. Si yo creo esa palabra, resisto al diablo. Y dice la palabra: resistid al diablo y huirá de vosotros. Vendrá por un camino, dice la palabra de Dios, y por 7 caminos saldrá huyendo, porque tiene 5 razones cuando ve la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Denle un aplauso a Jesús. El Señor nos defiende y el diablo sale huyendo de delante de nosotros. Verso 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces aquí está diciendo: al final yo tengo guardada de parte de Dios para mi vida una corona de justicia, una corona de oro, un premio que viviremos disfrutando eternamente. Dice: está guardada esta corona de justicia. ¿Por qué corona de justicia? Porque el Señor Jesucristo vino a pagar por todos nuestros pecados, vino a pagar por todas nuestras necesidades. El Señor Jesucristo nos ha justificado, y delante de Dios, el que se ha arrepentido de sus pecados, el que confiesa delante del Señor, el que se aparta del camino equivocado, el que le cree a Dios, está siendo justificado, porque vivimos por fe y no por vista. La fe es la que ha vencido al pecado y al mundo. Entonces tenemos una corona, un triunfo de justicia, pero que no va a ser para el final de la vida o para la eternidad solamente. Va a ser, hermanos, para cada día. Saber que delante de Dios somos justificados porque su misericordia se extiende sobre nosotros, y dice: está guardada la corona de justicia, no solamente para mí, que me dará el Señor juez justo en aquel día, sino también a todos los que aman su venida. Y esto es algo importante, hermanos. Esta vida está prestada. Vamos de paso en esta vida, somos advenedizos, vamos de pasada. Los años se van de volada. ¿Cómo es posible que yo tenga 72 años y ni sé cómo se fueron? De volada. Ya voy por 73 en diciembre. Bueno, la vida es así, es vanidad. Lo que el viento se lleva o se llevó. Por eso debemos de recordar que nosotros caminamos hacia la vida eterna. Y si hoy morimos en Cristo Jesús, aquí cerramos los ojos y los abrimos en el cielo. Esta madrugada a las 4 de la mañana me llamaron por teléfono y me dijeron: su sobrino Eduardo Casanova pasó a la presencia del Señor a las 2 de la madrugada. Ya estuve escuchando el mensaje, hablando con el pastor que me llamó y poniéndonos de acuerdo de qué hacer. Eduardo Casanova fue como mi hermano. Crecimos juntos en la infancia, en la juventud. Él se fue a vivir a Ciudad Juárez estos últimos años. Nos manteníamos en contacto. Pero curiosamente, y de una manera muy especial, él ahora, en estos tiempos que nos hablábamos, me decía: estoy sirviendo a Dios. Estoy en una iglesia donde estoy atendiendo y el pastor me da áreas donde yo puedo servir, y no sabes, Benjamín, qué bien me siento sirviendo al Señor. Tal vez algunos de ustedes se acuerden de él. Él nos ayudó cuando estuvimos en el Flamboyant. Ahí nos ayudaba a cuidar el lugar y a atender algunas áreas. Y él esta madrugada pasó a la presencia del Señor. Pero yo recordé desde las últimas conversaciones que tuvimos, que él estaba preparado para irse al cielo. Y fue lo que le dije a su esposa:
Mi sobrino Eduardo hoy cerró los ojos aquí, pero ya está en la presencia del Señor. Así es de que él ya la hizo. Él acabó la carrera porque creyó en el Señor Jesucristo. Y el que cree en Él tiene vida eterna, porque Jesucristo es en la resurrección y la vida, y el que en Él cree no morirá jamás, sino que tiene vida eterna. Así es de que, aunque para mí este momento sí fue un poquito triste, algo triste, pero la promesa de Dios, la esperanza de vida eterna siempre nos levanta y nos reanima, y sabemos que nos vamos a ver en el cielo, porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. Juan 3:16 dice, vamos a decirlo todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, mas tenga ¿qué fuerte? Vida eterna. Dele el aplauso a Jesús. Vamos hacia la eternidad, mis hermanos. Esta vida es muy corta y la tenemos prestada. Y un día los que aquí estamos hoy prestados ya no estaremos, pero así es. Tenemos hijos prestados, esposa prestada, familia prestada, que a final de cuentas lo importante es caminar hacia la vida eterna. Por eso dice que dará la corona de justicia, no solo a Pablo, dice, sino también a todos los que aman su venida. La vida eterna está preparada para nosotros. Hermanos, entonces, no podemos bajar la guardia. Ya lo he dicho algunas ocasiones. ¿Qué le pasa al boxeador cuando baja la guardia? Se lo surten, ¿verdad? Entonces, hermanos, no podemos dejar de orar. No podemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y más ahorita por la pandemia, ¿verdad? Pero nosotros le creemos al Señor y vamos hacia adelante. No bajamos la guardia, seguimos orando, seguimos confiando en Dios, dependiendo de Dios, y vamos hacia adelante. Al contrario de bajar la guardia, continuamos sin tregua, siguiendo y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, con pasión, con entusiasmo, con entrega total, porque lo hacemos para el Rey de Reyes. En Efesios capítulo 1, verso 18, el apóstol Pablo continúa diciendo: y Dios quiere que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros descubramos todas las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Por eso venimos a la iglesia, por eso escuchamos la palabra, porque estamos descubriendo la herencia que Dios nos ha dado. Somos herederos de todas las cosas, juntamente con Cristo Jesús, herederos y coherederos de todo. Dice ahí en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, juntamente con Jesucristo, que heredó todas las cosas por la obra que Él vino a hacer de salvarnos. Todo lo que le pertenece a Él, aquí dice la palabra que nosotros somos coherederos, herederos juntamente con Él. Denle el aplauso a Jesús nuestro Señor. Estamos listos para tomar la herencia que Él nos ha dado. Claro, dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es, pasaremos momentos difíciles como Jesús los pasó, pero a final de cuentas Él fue glorificado, y nosotros, si pasamos la prueba de fe y confiamos en Dios, también seremos glorificados juntamente con Él, si es que padecemos las circunstancias, las persecuciones, los ataques, situaciones adversas, si las aprobamos. Pero Dios no nos ha dejado desamparados, nos ha dado su palabra, sus promesas que son miles, y nos ha dado su Espíritu Santo para ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Y Dios quiere también que nosotros descubramos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Efesios 1:19, y que sea conocida ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Se los traduzco, hermanos. Que descubramos el poder de Dios,
Qué bonito escuchar el testimonio de nuestra hermana y su esposo, que estaban muy mal y estaba el síntoma mal, pero ella declaró: yo creo en el poder de Dios. Que dicen que tengo cáncer, no lo acepto, lo rechazo en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó, verdad? Eso se cumplió, porque hasta la niña lo decía: no, mamá, tú estás sana y Dios te sana. Denle el aplauso a Jesús, mis hermanos. Eso es descubrir el poder de Dios hacia nosotros. Dice, verso 20, ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. El poder que resucitó a Jesucristo de los muertos está disponible para nosotros. Nosotros somos embajadores de Jesucristo y nosotros veremos milagros, señales, prodigios extraordinarios, porque creemos en el poder del Evangelio, en el poder de Jesucristo. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no son palabras ni teoría solamente, es hechos del poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Dijo Jesús: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, hermanos, que el poder del Espíritu Santo está disponible. ¿Cómo lo recibo? Pidiéndoselo al Señor. Señor, dame tu poder. Señor, dame tu fuerza. Señor, dame la fe que necesito para vencer esta circunstancia. Y nos paramos creyéndole al Señor, y el Espíritu Santo nos va a llenar y nos va a dar la capacidad de ser más que vencedores. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Dios quiere, hermanos, que conozcamos el poder extraordinario que opera en nosotros, los que creemos. Lo único que nos prepara para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros es la fe en Jesucristo. Es lo único que nos prepara. Creerle al Señor, creer a nuestro Salvador, porque Él fue enviado para darnos esa fe, esa confianza. Él es el autor y consumador de la fe, Jesucristo, que no escatimó su propia vida, sino que se entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él el Señor todo lo que necesitamos? Así es de que la fe en Cristo, mis hermanos, es la que nos hace más que vencedores, que está en control total de todas las cosas. Entonces, esta palabra, que son 3 verdades que debes conocer. Uno es la esperanza que tenemos de la vida eterna en Jesucristo. 2, las riquezas, la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros de parte de Dios, que debemos descubrirlas y tomarlas. Hay que arrebatar el reino de Dios, las riquezas. Y tercero, el poder de Dios está disponible. El Espíritu Santo está disponible. Dios lo tiene para nosotros, porque Él gobierna sobre todas las cosas y lo entregó a su iglesia. Fíjense qué importante este versículo, Efesios 1:21. Él ya nos lo entregó, el poder y las riquezas y la esperanza que tenemos para vivir. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Está hablando de Jesucristo. Fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo está, hermanos, sobre todas las cosas, sobre todo lo que se nombre en la humanidad, está el Señor Jesucristo gobernando. Por eso recurrimos a Él con fe, y Él va a dar respuesta de salvación, de sanidad y de prosperidad. Y luego dice, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está sujeto a Jesucristo bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí está diciendo, mis hermanos, que el Señor Jesucristo está en control de todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, y que todo lo sometió debajo de sus pies. Así es de que cuando el enemigo trate de asustarte, de venir a quererte murmurar mentiras,
lo atas, lo echas fuera y lo pones debajo de tus pies, donde debe de estar, derrotado y aplastado en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y dice aquí entonces, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Espíritu de Cristo entonces está con nosotros, dentro de nosotros, y nos llena de fe, de esperanza, de riquezas y poder de Dios para vencer y ser más que vencedores. El Señor Jesucristo venció y nosotros estamos sobre la roca, estamos parados en la fe de Jesucristo, y Él fue vencedor, y nosotros, creyendo en Jesucristo, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Dele gracias a Dios, mi hermano. Somos de la selección de Dios. Dios escogió lo pequeño, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que se dice ser. Dios nos ha llamado para ser sus embajadores, y Él quiere que nosotros lo representemos aquí en la tierra dignamente, con confianza, con seguridad de que dependemos de Él. Mi hermano, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni enfermedad, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú y yo, mi hermano, nos amarramos bien al Espíritu de Cristo, nada nos separará del proyecto que Dios tiene para nosotros en esta vida y para la vida eterna. Así es de que cierre sus ojos y dele gracias a Dios, porque usted y yo somos seleccionados de Dios. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aquí estamos, y también en internet los que nos ven, los que hemos sido escogidos por Dios para escuchar esta palabra. Tenemos esperanza en Cristo Jesús, tenemos riquezas de parte de Dios, y tenemos el poder del Espíritu Santo para ser más que vencedores. Padre, te damos gracias porque tu buena obra, Señor, se realiza en nuestras vidas y estamos en tus manos. Pedimos, Señor, que en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, tú confirmes y selles esta palabra. No estamos solos, siempre contamos contigo, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos temor alguno, porque tú estarás con nosotros en todo momento. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos a ser enriquecidos con tu palabra, y que podamos confiar y depender totalmente de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que así sea, Padre, que así sea. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Dale el aplauso al Señor, dale el aplauso al Señor. Sí, sí, Señor. Siempre está sobrando. Siempre cántele, cántele al Señor. Siempre está sobrando. Sí, Dios. Aunque no pueda Sí, ver, aquí está sobrando. aquí estás. Aunque no pueda Wow, ver, está sobrando. gracias. Siempre estás, siempre estás bendito, sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Tu fe, Siempre sí, tu siempre estás paciencia sobrando. con nosotros. Aunque no Tu pueda ver, constancia. está sobrando. Gracias. Aunque no Gracias. pueda ver, está Padre, sobrando. te Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz
en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, 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 milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino. Wow, denle el aplauso al Rey de Reyes, hermanos. Él está con nosotros, a favor de nosotros, y no nos está juzgando, nos está dando de su gracia. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y qué gusto estar juntos, aunque sea con sana distancia, pero qué gusto que nos veamos juntos. Así es de que hágale ojitos a su hermano, a su hermana que está a su lado, y salúdela haciendo ojitos bonitos para el hermano y la hermana.